El hijo de Arthur Bell le rogó que no fuera a la reunión del condado. «Papá, por favor», dijo, de pie junto a la mesa de la cocina, donde el viejo mapa del arroyo estaba abierto bajo una taza de café. «Esa gente tiene ingenieros, tiene informes. Si entras allí con ese papel viejo, solo van a reírse de ti». Arthur bajó la mirada hacia el mapa y no dijo nada. El papel estaba amarillento, blando en los dobleces, marcado con líneas de lápiz que su padre había trazado casi 70 años atrás. Para su hijo era algo vergonzoso. Para la Junta del Condado no valía nada. Para los ingenieros que construían el nuevo puente, ni siquiera era una prueba. Pero Arthur sabía exactamente lo que significaban aquellas líneas. Sabía por dónde había corrido el arroyo antes de la inundación de 1957. Sabía qué árboles habían estado una vez junto al agua antigua, y sabía que el nuevo puente se estaba construyendo sobre un terreno que solo parecía firme. Así que se puso su vieja chaqueta de trabajo, recogió el mapa y entró en una sala llena de personas que ya estaban preparadas para reírse. Dejaron de reír cuando el puente se movió. Si las historias sobre personas olvidadas, viejas promesas y esa clase de sabiduría que el mundo desecha demasiado rápido significan algo para ti, considera suscribirte, porque lo que ocurrió en el condado de Miller no trataba solo de un puente, de un viejo mapa o de un anciano terco. Trataba de la verdad esperando bajo la tierra mucho después de que todos creyeran que había sido enterrada. La sala de reuniones del condado de Miller olía a alfombra vieja, café quemado y lluvia secándose en abrigos de trabajo. Para cuando Arthur Bell entró, todas las sillas plegables estaban ocupadas. Los granjeros se alineaban contra la pared del fondo, los dueños de negocios estaban de pie junto a las ventanas y los obreros del puente se sentaban al frente. En la mesa central estaba el comisionado Ray Whitcomb, con una pluma plateada junto a sus papeles. A su lado estaba Mark Henson, el ingeniero principal, con botas limpias, gafas elegantes y la expresión serena del hombre más inteligente de la sala. Daniel Bell siguió a su padre, pero se quedó medio paso detrás. Arthur lo notó, no lo culpaba. Daniel tenía casi 50 años, pero un hombre todavía podía sentirse de 12 cuando todo un pueblo esperaba ver a su padre hacer el ridículo. Arthur avanzó por el pasillo, con las rodillas doloridas, el mapa doblado bajo el brazo como algo frágil y vivo. El comisionado Whitcomb levantó la vista con una sonrisa cuidadosa. Arthur dijo, «Ya revisamos su preocupación por escrito». «Revisaron una carta», dijo Arthur. «No revisaron el terreno». Algunas cabezas se giraron. Mark se recostó en su silla. «Señor Bell, valoramos las aportaciones locales, de verdad. Pero este proyecto ha pasado la revisión del condado, la inspección estatal y el análisis geotécnico. La alineación del puente ya está definida». Arthur desplegó el mapa. La sala cambió antes de que nadie hablara. No porque el mapa pareciera impresionante, parecía algo sacado de un cajón viejo, papel del color de un té aguado, marcas de lápiz desvaídas, álamo, socavón, alcantarilla vieja, arcilla blanda, Bell Creek, antes de la inundación. Alguien cerca del frente se rió. Arthur lo oyó. Daniel también lo oyó. Su rostro se tensó. Detrás de Mark, el plano oficial de la obra brillaba en la pared. Líneas azules, etiquetas, muestras de suelo y una pulcra línea roja donde el nuevo puente cruzaba el terreno bajo al este de la Ruta 16. A su lado, el mapa de Arthur parecía un recuerdo fingiendo ser una prueba. «Señor», dijo Mark con suavidad, «¿ese es el mapa al que se refirió en su carta?» «Lo es». «¿Y quién lo preparó?» Arthur miró las marcas de lápiz. «Mi padre». La risa volvió, esta vez más amplia. El comisionado Whitcomb levantó una mano como si quisiera detenerla, pero no lo bastante rápido. «Mi padre fue capataz de la cuadrilla de caminos aquí en el 57», dijo Arthur. «Después de la inundación de marzo, el arroyo se desplazó hacia el oeste y luego lo rellenaron cuando reconstruyeron el lecho de la carretera. Su levantamiento muestra lo que el terreno muestra ahora. Esto muestra lo que era antes de que el agua quedara enterrada». La voz de Mark se enfrió. «El agua no queda enterrada, señor Bell. Drena, se evapora o se mueve por el suelo según la pendiente». Arthur señaló el plano proyectado. «Ese pilar del este va justo a través de la vieja curva del arroyo». Un contratista negó con la cabeza. «No hay ningún arroyo allí». «No arriba», dijo Arthur. La gente sonrió, ya segura de que el anciano estaba confundido. Mark levantó un puntero láser. «Perforamos hasta 28 pies en las ubicaciones de los pilares. El informe de suelo no indica un cauce activo».
Perforaron en línea recta hacia abajo, dijo Arthur. Los arroyos no corren en línea recta hacia abajo. Esta vez la sala se rió. Alguien murmuró, ingeniería de sentido común campesino. Otra voz dijo, tal vez deberíamos construirlo con una pala y una oración. Papá, susurró Daniel. Arthur mantuvo los ojos en Mark. No les estoy pidiendo que detengan el puente, dijo. Les estoy pidiendo que muevan ese pilar 12 pies al oeste o que corten un desvío de drenaje antes de vaciar concreto alrededor. El comisionado Whitcomb se inclinó hacia adelante. Arthur, mover un pilar no es como mover un poste de cerca. No, dijo Arthur. Cuesta más. Ese no es el punto. Lo será después. La sala quedó en silencio. El condado de Miller había esperado años por aquel puente. El viejo cruce de Bell Creek Road se había estrechado hasta quedar de un solo carril después de los socavones. Los autobuses escolares daban un rodeo de 6 millas. Los camiones de granja avanzaban a paso de tortuga. Se suponía que este puente demostraría que el condado todavía podía construir algo útil y moderno. Ya había planes para cortar la cinta, fotografías y una placa. El nombre de Ray Whitcomb debía aparecer en ella. Mark dijo, «Señor Bell», con respeto, su preocupación se basa en un dibujo familiar no documentado. Arthur bajó la mirada hacia el mapa. Podría haberles contado lo que su padre había perdido allí. Podría haberles dicho que una vez existió otro informe. Podría haber dicho que Thomas Bell le había advertido a este condado que no fingiera que el agua olvidaba su camino. Pero Arthur había aprendido que algunas salas no escuchaban el dolor hasta que el dinero empezaba a moverse. Así que dobló el mapa con cuidado, un pliegue a la vez. Luego miró a los funcionarios, al ingeniero, al contratista y finalmente a su hijo. Ya dije lo que vine a decir. El comisionado Whitcomb asintió, aliviado. Apreciamos su participación. Arthur se volvió hacia el pasillo. Daniel se puso a su lado, con el rostro rojo y los ojos bajos. Salieron bajo el zumbido fluorescente y el raspar de las sillas. Nadie lo siguió. Afuera, la lluvia golpeaba el techo y oscurecía la acera. Más allá del césped del juzgado, Arthur vio la línea negra de álamos doblándose a lo largo del campo bajo. Daniel se detuvo junto a la camioneta. Papá dijo en voz baja, «¿Por qué tenías que hacerlo así?» Arthur abrió la puerta del conductor, pero no subió. Por un momento pareció más viejo, también más pequeño, no por los años, sino por cargar una verdad durante más tiempo del que a nadie le importaba recordar. Luego miró hacia el este, hacia la obra del puente más allá de los árboles oscuros. Cuando ese pilar del este empiece a inclinarse, dijo Arthur, no dejes que culpen a la lluvia. Arthur Bell no durmió mucho aquella noche. La lluvia golpeaba suavemente la ventana de la cocina, constante, como en las noches en que era niño, y su padre volvía a casa con barro en los pantalones y grava del condado metida en los dobladillos de las botas. Arthur estaba sentado solo a la mesa con una lámpara encendida, el viejo mapa del arroyo abierto bajo sus manos. Daniel había conducido a casa sin decir mucho. Ese silencio molestaba a Arthur más de lo que lo habría hecho la ira. La ira podía responderse. La vergüenza simplemente se quedaba allí. El mapa era delgado ahora, amarillento en los dobleces, gastado y blando por años de abrirse y cerrarse. En la parte superior, con el lápiz de su padre, había 3 palabras que Arthur sabía de memoria. Bell Creek, marzo de 1957. Thomas Bell no había sido un hombre de universidad, no hablaba en términos de ingeniería, no habría sabido qué hacer con una tableta, una imagen satelital o un modelo de suelo impreso. Pero Thomas conocía el agua. Sabía cómo se movía después de 3 días de lluvia. Sabía qué zanjas mentían en agosto y qué campos se volvían peligrosos en marzo. Sabía que un arroyo podía desaparecer bajo la grava y aún así seguir viajando. Arthur aprendió eso desde el asiento del pasajero de una camioneta del Departamento de Caminos del Condado. Tenía 12 años durante la inundación de 1957. El condado de Miller había visto inundaciones antes, pero ninguna como aquella. El agua marrón cubrió las cercas. Los buzones quedaron inclinados. Encontraron a un ternero temblando en un porche a casi media milla de su pastizal. Thomas atravesó aquello con una pala, cadenas, 2 linternas y un termo de café que se enfrió antes del mediodía. Después de que el agua bajó, llevó a Arthur a Bell Creek Road. El arroyo se había arrancado de su viejo cauce, había cortado a través del campo bajo y había dejado atrás una curva de arcilla blanda y grava enterrada. Para cualquiera que pasara por allí un mes después,
El terreno habría parecido asentado. Para Thomas parecía una advertencia. Se quedó de pie con las botas hundidas en el barro y señaló hacia una línea de álamos. ¿Ves esas raíces?, dijo. Arthur asintió, aunque lo único que veía era destrucción. Crecen donde el arroyo las alimentó, dijo Thomas. Los árboles recuerdan el agua mejor que los hombres. Esa noche, Thomas se sentó a la mesa de la cocina, dio vuelta una factura de alimento para ganado y empezó a dibujar. Marcó la vieja curva del arroyo, el nuevo socavón, la arcilla blanda, la alcantarilla que había soportado demasiada presión y el terreno que nunca debería sostener un lecho de carretera pesado sin drenaje por debajo. Ruth Bell le puso café al lado y no dijo nada. Sabía cuándo su esposo no estaba dibujando un mapa. Estaba tratando de evitar que alguien cometiera un error. La semana siguiente, Thomas llevó aquel papel a la oficina del condado. Fue entonces cuando empezó el problema. El condado quería abrir Bell Creek Road rápido. Los granjeros necesitaban acceso, los autobuses escolares necesitaban rutas, los fondos de emergencia tenían plazos. Un contratista de Jefferson City prometió que podía reconstruir el lecho de la carretera rápidamente si el condado no dejaba que viejas preocupaciones de barro frenaran el trabajo. Thomas les dijo que no pusieran relleno sobre la vieja curva del arroyo a menos que cortaran un desvío de drenaje adecuado. Al principio lo llamaron prudente, luego lo llamaron difícil, luego lo llamaron obstruccionista. Arthur recordaba haber oído esa palabra a través de la pared del dormitorio una noche mientras su madre le susurraba a su padre. Entonces no sabía exactamente qué significaba, solo que hacía que la casa se sintiera más pequeña. El condado construyó el lecho de la carretera de todos modos. Durante un tiempo no pasó nada. Eso era lo cruel de las malas decisiones. A veces esperaban lo suficiente como para hacer que los hombres cuidadosos parecieran tontos. Para fines del verano, la carretera se veía bien. La hierba crecía en los bordes. Los camiones cruzaban sin problemas. Los hombres en el diner bromeaban diciendo que Thomas Bell había visto fantasmas en el barro. Alguien dijo que amaba más sus líneas de lápiz que el progreso. Luego llegó el socavón la primavera siguiente. No fue lo bastante grande para aparecer en titulares, solo lo suficiente para desgarrar el borde, agrietar el costado y obligar a hacer reparaciones que el condado no había presupuestado. Thomas dijo que el agua se movía bajo el relleno, exactamente donde él les había advertido. El condado dijo que la cuadrilla de caminos había compactado mal la base. Para entonces, la historia ya había elegido a su villano. Thomas perdió su puesto de capataz antes de la cosecha. Después de eso, arregló graneros, cobertizos de tractores, portones de cerca y alcantarillas privadas para hombres que todavía confiaban en él en silencio, pero no lo defenderían en público. Esa fue la parte que más tiempo se quedó con Arthur. La gente creía a Thomas cuando su propia tierra se inundaba. Dudaban de él cuando una sala del condado exigía valor. El día que Thomas volvió a casa sin su chaqueta del condado, no gritó, no maldijo a nadie. Solo colgó la chaqueta en el gancho junto a la puerta y se quedó mirándola. Ruth preguntó si quería cenar. En un minuto, dijo él. Luego dobló el mapa, lo puso dentro de una lata de harina en la repisa superior de la despensa y nunca volvió a llevarlo a la oficina del condado. Pero jamás lo tiró. Arthur creció viendo lo que esa clase de silencio le hacía a un hombre. Su padre todavía lo notaba todo. Podía oír agua bajo una carretera antes de que nadie más viera el daño. Podía decirle a un granjero dónde poner piedra, solo observando cómo se secaban los charcos. Pero dejó de ofrecer la verdad en salas donde los hombres ya habían decidido qué verdad podían permitirse. Años después, Arthur se convirtió él mismo en capataz de la cuadrilla de caminos. Aprendió a usar el equipo nuevo, respetaba las mejores niveladoras, el concreto más fuerte, las alcantarillas mejoradas y los levantamientos más limpios. No estaba en contra del progreso. Había pasado su vida ayudando a que los caminos fueran más seguros. Lo que nunca confió fue la arrogancia disfrazada de progreso. Después de que Thomas murió, Ruth bajó la lata de harina de la despensa y se la entregó a Arthur. No guardó muchas cosas, dijo, pero guardó esto. Dentro estaba el mapa, doblado y seco, esperando. Ahora, a los 81 años, Arthur estaba sentado bajo la lámpara de la cocina, mientras la lluvia volvía a moverse sobre el condado de Miller. La obra del puente estaba a millas de distancia, más allá de los campos oscuros y la línea de viejos álamos, pero podía verla en su mente con tanta claridad como si estuviera de pie allí. El condado pensaba que había ido a esa reunión
para defender un viejo pedazo de papel. Estaban equivocados. Había ido porque Thomas Bell había tenido razón durante casi 70 años, y el terreno por fin estaba listo para hablar por él. Por la mañana, Arthur volvería a sacar el mapa, no para discutir con el condado, para leer la tierra otra vez antes de que el puente lo hiciera por ellos. A las 7 de la mañana siguiente, Arthur Bell ya estaba de pie en el borde de la obra del puente. La lluvia había parado antes del amanecer, dejando el mundo lavado de gris y silencio. Una niebla baja colgaba sobre el campo al este de la Ruta 16. El puente sin terminar se alzaba del barro como una promesa a medio cumplir, con los moldes de concreto oscuros por la humedad y las varillas de acero apuntando hacia la mañana pálida. Arthur estacionó su vieja camioneta junto a un apartadero de grava, lo bastante lejos de la puerta de construcción para que nadie pudiera acusarlo de entrar sin permiso. Luego abrió la puerta del pasajero y sacó el mapa. No lo desplegó rápido. Algunos hombres abrían papeles importantes como si intentaran demostrar algo. Arthur abrió el mapa de su padre como una persona abre una carta de los muertos. Las marcas de lápiz estaban desvaídas, pero para Arthur seguían siendo claras. Una línea curva mostraba el viejo arroyo antes de la inundación de 1957. Una segunda línea mostraba por dónde el agua había cortado hacia el oeste después de la tormenta. Pequeñas notas estaban junto a ambas: raíces de álamo, arcilla blanda, repisa de grava, alcantarilla vieja, filtración de manantial. Para Mark Henson, esas marcas no significaban nada. Para Arthur, eran la tierra hablando en un idioma que la mayoría de la gente había dejado de aprender. Miró del papel al campo. El plano oficial del puente había tratado aquel lugar como un cruce limpio: carretera, tramo, pilar, suelo, concreto. Todo había sido medido, etiquetado y aprobado. Pero el campo en sí no era limpio. Guardaba memoria de maneras desiguales. Los álamos eran la primera prueba. Se inclinaban en una curva larga y poco profunda a través del terreno bajo, no rectos como una línea de propiedad, no al azar como árboles de rompevientos. Sus troncos se ladeaban apenas, como si hubieran pasado décadas bebiendo de algo que ya no se mostraba en la superficie. Arthur caminó despacio a lo largo de la cerca, sosteniendo el mapa doblado en una mano y un bastón en la otra. Sus botas se hundían más en el lado este de lo que deberían. No mucho, solo lo suficiente. Se detuvo, hundió el bastón en el suelo y sintió que la tierra cedía bajo la capa superior de grava. Todavía blando, murmuró. Detrás de él se cerró la puerta de una camioneta. Arthur no se volvió de inmediato. Ya sabía quién era. Daniel cruzó el apartadero con el abrigo a medio cerrar y el cabello aún húmedo por el aire de la mañana. Parecía un hombre que se había dicho a sí mismo que solo estaba revisando a su padre, no siguiéndolo. No deberías estar aquí, dijo Daniel. No estoy en su obra. Estás lo bastante cerca. Arthur apuntó con el bastón hacia el campo. Mira esos árboles. Daniel suspiró. Papá, no me mires a mí. Mira los árboles. Daniel cruzó los brazos, pero miró. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Los álamos estaban de pie en la niebla, con sus ramas desnudas pálidas contra el cielo bajo. El agua goteaba de ellos en gotas lentas y pacientes. Más allá de ellos, los moldes del pilar del este estaban cerca de la misma curva que el padre de Arthur había dibujado casi 70 años antes. Daniel miró de los árboles al puente y luego al mapa en la mano de Arthur. ¿Qué se supone que debo ver? Arthur le entregó el papel. Daniel dudó antes de tomarlo, como si el mapa pudiera avergonzarlo incluso allí, sin una multitud mirando. Pero lo sostuvo con cuidado. Arthur señaló la curva de lápiz. Tu abuelo marcó esos álamos después de la inundación. Dijo que las raíces seguían el agua antigua. Daniel estudió el mapa, luego el campo. Por primera vez, su rostro no se cerró de inmediato. Sí hace la misma curva, dijo. Arthur no sonrió. Sí, eso no significa que haya un arroyo debajo, no dijo Arthur. Significa que el arroyo estuvo allí el tiempo suficiente para que los árboles lo recordaran. Daniel parecía molesto, pero menos seguro que antes. Eso ya era algo. Arthur avanzó más a lo largo de la cerca hasta llegar a una zanja poco profunda, donde el agua de lluvia se había acumulado durante la noche. La mayoría de los charcos cerca del camino estaban quietos. Este no. Una delgada cinta de agua se deslizaba por la línea de la zanja y luego desaparecía bajo piedra triturada cerca de la entrada de la construcción. Daniel también lo notó. Escorrentía, dijo, pero su voz se había debilitado. Tal vez. Arthur se agachó con cuidado, con las rodillas protestando,
y recogió un poco de barro con los dedos. La parte superior era marrón y suelta. Debajo había arcilla azul grisácea, resbalosa como jabón. La frotó entre el pulgar y el índice. Su padre había marcado arcilla blanda justo allí, no cerca de allí. Allí, una camioneta blanca se detuvo detrás de ellos. Mark Henson bajó con un casco, botas de trabajo limpias y una chaqueta con el logotipo de la firma de ingeniería en el pecho. Se detuvo cuando vio a Arthur junto a la cerca. Su expresión al principio no era de enojo, era de cansancio. «Señor Bell», llamó Mark. «Creí que ya habíamos tenido esta conversación anoche». Arthur se levantó lentamente. «Tuvimos parte de ella. Esta es un área de construcción activa. Estoy fuera de su cerca. Está poniendo nerviosa a mi cuadrilla». Arthur miró más allá de él. Algunos trabajadores cerca de los moldes se habían detenido a observar. «Si un hombre con un mapa doblado los pone nerviosos», dijo Arthur, «tal vez ya estaban nerviosos». La boca de Mark se tensó. Daniel intervino rápido. «Nos vamos». Arthur no se movió. Mark se acercó, deteniéndose del otro lado de la cerca. «Señor, entiendo que esta tierra significa algo para usted. Entiendo que su padre trabajó en estos caminos. Pero no podemos rediseñar un puente por un documento familiar hecho a mano». Arthur levantó el mapa. «Este no es el diseño del puente», dijo. «Es la parte sobre la que su diseño olvidó preguntar». Mark miró hacia los álamos y luego de vuelta a Arthur. «Hicimos perforaciones. Perforaron donde van los pilares. Eso es estándar». Arthur señaló la zanja. «¿Siguieron el agua después de la lluvia?» Mark no respondió de inmediato. Arthur continuó. «Revisaron la línea de la vieja alcantarilla al sur del campo, compararon la fila de árboles con el cauce anterior a la inundación, preguntaron por qué hay arcilla gris bajo grava nueva justo donde su pilar del este va a recibir carga». Daniel se volvió ligeramente hacia su padre. Era lo más técnico que Arthur había sonado en años. Mark también lo notó, aunque trató de no mostrarlo. «Tenemos procedimientos», dijo Mark. «También los tenía mi padre». Las palabras salieron más bajas de lo que Arthur esperaba. Por un momento, la mañana se quedó quieta. Luego Mark dijo: «Señor Bell, voy a pedirle que no vuelva a este lugar, a menos que sea invitado». Arthur dobló el mapa siguiendo sus viejos pliegues. «De acuerdo». Daniel pareció aliviado, pero antes de que Arthur se volviera, señaló una vez más hacia el campo bajo. «Cuando venga la próxima lluvia», dijo, «observen el agua cerca de esa entrada. No se va a extender como escorrentía, va a viajar como si supiera a dónde va». Mark no dijo nada. Arthur caminó de regreso a la camioneta con Daniel a su lado. Cuando llegaron a la puerta, Daniel miró por encima del hombro hacia los álamos otra vez. Esta vez miró más tiempo. Arthur lo vio, pero no lo mencionó. Algunas verdades tenían que verse antes de poder creerse. Esa tarde, el cielo sobre el condado de Miller volvió a oscurecerse, y al anochecer, la lluvia empezó a caer con fuerza suficiente para poner a prueba cada cosa confiada que los hombres habían construido encima del viejo arroyo. A las 7 de la mañana siguiente, Arthur Bell estaba de pie fuera de la obra del puente con el mapa de su padre en la mano. La lluvia había parado antes del amanecer, pero el campo todavía retenía la noche dentro de él. La niebla colgaba baja sobre el camino de grava. El puente sin terminar se alzaba más allá de la cerca de construcción, con los moldes de concreto oscuros y las varillas de acero apuntando hacia el cielo gris de Missouri. Arthur estacionó su camioneta en el apartadero, fuera de los letreros de advertencia. Luego desplegó el mapa con cuidado. No parecía gran cosa. Papel amarillo, dobleces blandos, líneas de lápiz, algunas notas escritas con la letra sencilla de Thomas Bell: raíces de álamo, arcilla blanda, alcantarilla vieja, repisa de grava, arroyo antes de la inundación. Para los ingenieros del condado, era un viejo dibujo familiar. Para Arthur, era un registro de lo que la tierra había sido antes de que los hombres la cubrieran con relleno, planos y confianza. Miró del mapa al campo. El plano oficial del puente trataba el cruce como un problema limpio. Carretera aquí, pilar aquí, concreto aquí, agua allá. Pero la tierra no era limpia. Se doblaba, recordaba, cargaba viejos problemas bajo grava nueva. Los álamos lo probaban primero. Estaban de pie en una curva larga y poco profunda a través del terreno bajo, no rectos como un rompevientos plantado ni al azar como árboles silvestres. Sus troncos se inclinaban hacia la misma línea oculta que Thomas había dibujado casi 70 años antes. Arthur caminó junto a la cerca con el bastón en una mano y el mapa en la otra. Cerca del pilar del este, sus botas se hundieron más de lo que deberían.
no lo suficiente para que un hombre descuidado lo notara, lo suficiente para Arthur. Hundió el bastón en el suelo. La capa superior se mantuvo firme durante unas pocas pulgadas. Luego cedió. Todavía hablando murmuró. Una puerta de camioneta se cerró detrás de él. Arthur no se volvió de inmediato. Sabía quién era. Daniel cruzó el apartadero con el abrigo a medio cerrar, el rostro cansado y en guardia. No deberías estar aquí, dijo Daniel. Estoy fuera de la cerca. ¿Sabes a qué me refiero? Arthur apuntó hacia los árboles. Míralos. Daniel suspiró. Papá, por favor, no me mires a mí. Mira los árboles. Daniel cruzó los brazos, pero miró. Por un momento, solo se oyó el sonido del agua goteando de las ramas. Los álamos trazaban una curva por el campo, casi con la misma forma que la línea de lápiz en el mapa. Arthur le entregó el papel. Daniel dudó y luego lo tomó. Tu abuelo los marcó después de la inundación, dijo Arthur. Dijo que sus raíces seguían el agua antigua. Daniel estudió el mapa y luego el campo. Su expresión cambió levemente. No era fe todavía, pero sí menos certeza. Sí hace la misma curva, dijo. Arthur asintió. Eso no prueba que haya agua bajo el puente. No, dijo Arthur. Prueba que la tierra está contando la misma historia 2 veces. Daniel bajó la mirada hacia el papel otra vez. Arthur avanzó hacia una zanja poco profunda, cerca de la entrada de la construcción. La mayoría de los charcos de la lluvia estaban inmóviles. Este no. Una fina cinta de agua se deslizaba por la zanja, curvaba hacia el campo y luego desaparecía bajo piedra triturada. Daniel lo notó. Escorrentía, dijo. Tal vez. Arthur se agachó con dificultad y recogió barro del borde de la zanja. La superficie era marrón y suelta. Debajo había arcilla azul grisácea, resbalosa entre sus dedos. Thomas había marcado arcilla blanda allí, no en algún lugar cercano, allí. Antes de que Arthur pudiera ponerse de pie, una camioneta blanca se detuvo cerca de la puerta. Mark Henson bajó con un casco y una chaqueta con el logotipo de su firma de ingeniería en el pecho. Se detuvo al verlos. Su rostro no mostraba enojo, solo la mirada cansada de un hombre que pensaba que un viejo problema lo había seguido hasta la mañana. Señor Bell, llamó Mark. Hablamos de esto anoche. Arthur se levantó despacio. Hablamos en una sala, dijo. Este es el lugar. Esta es un área de construcción activa. Estoy fuera de su cerca. Está lo bastante cerca para distraer a mi cuadrilla. Arthur miró más allá de él. Algunos trabajadores se habían detenido cerca de los moldes. Si un mapa doblado los distrae, dijo Arthur. Ya estaban preocupados. Daniel intervino. Nos vamos. Arthur permaneció donde estaba. Mark se acercó y se detuvo del otro lado de la cerca. Entiendo que esta tierra significa algo para usted, pero no podemos rediseñar un puente por un documento familiar hecho a mano. Arthur levantó el mapa. Este no es el diseño, dijo. Es lo que su diseño olvidó. La mandíbula de Mark se tensó. Hicimos perforaciones en las ubicaciones de los pilares. Perforaron recto hacia abajo, dijo Arthur. El viejo arroyo no corría recto hacia abajo. Tenemos procedimientos, también mi padre. Eso hizo que la mañana quedara callada por un segundo. Daniel miró a Arthur y luego a Mark. Arthur señaló hacia la zanja. Después de la lluvia, ¿observaron por dónde viajaba el agua? Mark no respondió. ¿Revisaron la línea de la vieja alcantarilla al sur del campo? Preguntó Arthur. ¿Compararon los álamos con el cauce anterior a la inundación? ¿Analizaron por qué hay arcilla gris bajo grava fresca cerca de su pilar del este? La expresión de Mark cambió apenas lo suficiente para que Arthur lo viera. No era acuerdo. Todavía no. Pero sí la primera pequeña grieta en la certeza. Luego Mark la cerró. Señor Bell, le estoy pidiendo que no regrese a este sitio a menos que sea invitado. Arthur dobló el mapa siguiendo sus viejos pliegues. De acuerdo. Daniel soltó un suspiro silencioso. Pero antes de que Arthur se volviera, miró una vez más hacia el terreno bajo. Cuando venga la próxima lluvia, dijo, observen el agua cerca de esa entrada. No se extenderá como escorrentía, viajará como si recordara. Mark no dijo nada. Arthur caminó de vuelta a la camioneta. Daniel lo siguió, pero a medio camino miró por encima del hombro hacia los álamos otra vez. Arthur lo vio, no lo mencionó. Algunas verdades tenían que verse antes de poder creerse. Para el final de la tarde, el cielo sobre el condado de Miller se oscureció de nuevo. El aire se volvió pesado. La cuadrilla del puente cubrió lo que pudo y se apresuró a terminar las últimas tareas antes de que el clima los detuviera. Entonces la lluvia cayó con fuerza y bajo el lado este del nuevo puente, el viejo arroyo comenzó a poner a prueba cada cosa confiada construida sobre él. Arthur Bell escribió la carta antes del desayuno, no la mecanografió. La vieja computadora del cuarto libre todavía funcionaba,
pero Arthur nunca había confiado las cosas importantes a máquinas que corregían la ortografía mientras pasaban por alto el significado. Escribió con tinta azul en papel rayado, con el mapa de su padre abierto a su lado. A la Junta del Condado de Miller y a la oficina del proyecto del puente, se detuvo, escuchando el agua de lluvia gotear desde los aleros. Luego escribió lo que ya había dicho en la reunión, esta vez sin enojo. Enumeró la vieja curva del arroyo, la arcilla blanda cerca del Pilar del Este, la línea curva de Álamos y el desvío de drenaje que Thomas Bell había recomendado en 1957. Pidió una sola cosa: una pausa temporal en el trabajo alrededor del Pilar del Este hasta que pudiera inspeccionarse la vieja línea de alcantarilla al sur del campo. Al final, firmó con su nombre: Arthur Bell, capataz retirado de la cuadrilla de caminos del condado de Miller. Hizo 2 copias del mapa de su padre en la tienda de suministros agrícolas del pueblo. La muchacha detrás del mostrador manipuló el papel como si pudiera deshacerse, cosa que casi hacía. Cuando la copiadora lanzó un destello blanco sobre las líneas de lápiz de Thomas Bell, Arthur apartó la mirada. Se sentía extraño ver el trabajo de su padre convertirse en algo limpio, plano y moderno. A las 9:30, Arthur había entregado el sobre en la oficina del condado. La mujer del mostrador le ofreció una sonrisa educada que no le llegó a los ojos. «Me aseguraré de que el comisionado Whitcomb lo reciba», dijo. «¿Y el señor Henson?» «Sí, señor». Él conocía ese tono. Significaba que la carta pasaría de su escritorio a otro escritorio y luego posiblemente a una carpeta donde las cosas incómodas esperaban hasta convertirse en problema de alguien más. Pasaron 2 días. Nadie llamó. La tercera mañana, Daniel pasó por la casa y encontró a Arthur de pie en el patio con una pala en la caja de la camioneta. «¿Enviaste otra carta?», preguntó Daniel. «Envié la primera como corresponde». «Papá». Arthur cerró la compuerta. «Lo dices como si mi nombre fuera una advertencia». Daniel se frotó la frente. «La gente está hablando. La gente habla cuando fallan las cosechas, suben los impuestos y alguien pinta un granero del color equivocado. Eso no los hace tener razón. Dicen que estás tratando de cerrar el puente por el abuelo». La mano de Arthur se detuvo en la puerta de la camioneta. Daniel se arrepintió de la frase en cuanto salió de su boca, pero no la retiró. Arthur miró hacia el camino. «Estoy tratando de evitar que construyan mal. Sé que eso es lo que crees». Aquello dolió más de lo que Daniel pretendía. Arthur podía oír el espacio entre creer y saber la verdad. Al mediodía, fue al pueblo a cargar combustible y escuchó el resto en el diner de Marlene. No se sentó. Solo esperó cerca de la caja mientras se imprimía el recibo de la bomba. Pero los hombres de la mesa del fondo no hablaban bajo. Uno de ellos dijo que el puente apenas había empezado y que el viejo Arthur Bell ya quería excavar medio condado. Otro dijo que en cada pueblo había un hombre que pensaba que el agua de lluvia era una conspiración. Alguien bromeó diciendo que si los ingenieros necesitaban ayuda, podían preguntarle al mapa de Arthur dónde poner la cafetera. Arthur pagó el combustible. Marlene, que lo conocía desde que tenía 20 años, parecía avergonzada. «No lo dicen con mala intención», dijo. «Por lo general, ahí es cuando la gente quiere decir más», respondió Arthur. Esa tarde llegó a su buzón un sobre blanco con el sello del condado impreso en la esquina. La respuesta era breve. «Señor Bell, gracias por su continuo interés en el proyecto del puente de la Ruta 16 del condado de Miller. El condado y su equipo de ingeniería contratado han revisado sus preocupaciones. Los informes geotécnicos actuales y los planos aprobados del sitio no indican la presencia de un curso de agua activo en la ubicación del Pilar del Este. En este momento, no se recomiendan cambios en el calendario del proyecto». Arthur la leyó 2 veces. No había firma de Ray Whitcomb, solo un nombre mecanografiado del administrador del proyecto. Dobló la carta y la colocó junto al mapa de su padre. A las 4, condujo al sur de la obra del puente, no hacia la puerta esta vez, hacia la vieja línea de drenaje que Thomas había marcado en 1957. El lugar era casi invisible desde el camino. La maleza había crecido espesa. La madreselva se enredaba alrededor de una depresión poco profunda. Un hilo oxidado de cerca se inclinaba entre las hierbas. Si una persona no sabía dónde mirar, no había nada que ver. Arthur sabía dónde mirar. Estacionó cerca de la zanja y cargó la pala entre la maleza. Cada paso le recordaba que tenía 81 años, no 50. La espalda se le endureció, la respiración se le acortó, pero siguió avanzando hasta llegar a un punto bajo
donde el agua se había acumulado bajo las hojas. Raspó el barro, luego raíces, luego una capa de grava que no tenía por qué estar allí de forma natural. La pala golpeó concreto. Arthur se detuvo, se arrodilló con dificultad y limpió los bordes con la mano. Bajo el barro estaba el borde roto de una vieja alcantarilla, medio enterrada, medio sellada por años de limo y relleno descuidado. Un hilo de agua se deslizaba desde un lado, claro por un segundo, antes de volverse marrón en la zanja. Arthur se sentó sobre los talones. Thomas lo había marcado correctamente. No cerca, exactamente. Tomó una foto con el viejo teléfono de Daniel, el que Daniel le había dado porque tenía botones grandes y una cámara que Arthur rara vez usaba. Luego llamó a la oficina del condado. La asistente lo puso en espera 2 veces. Cuando volvió, su voz era cautelosa. Señor Bell, el comisionado Whitcomb dice que lo que usted describe probablemente sea escorrentía estacional por la lluvia reciente. Sale de una alcantarilla enterrada. Entiendo que esa es su opinión. Arthur miró el agua moviéndose a través del viejo concreto. No dijo en voz baja, «Son mis ojos». Ella no tuvo respuesta para eso. Esa noche, Daniel volvió a pasar por la casa. Arthur le mostró la foto. Durante un largo momento, Daniel no dijo nada. Luego preguntó, «¿Les enviaste esto?» «Líame». «¿Eh?» Lo llamaron escorrentía. Daniel miró la pequeña pantalla. La imagen estaba borrosa, pero el borde de concreto se veía lo bastante claro. También el agua. «Tal vez deberías dejar que Mark lo vea directamente», dijo Daniel. Arthur lo miró. Era la primera vez que Daniel sugería ayudar en lugar de detener. Antes de que Arthur pudiera responder, un trueno rodó sobre los campos. Ambos hombres se volvieron hacia la ventana. La lluvia llegó más fuerte que antes, golpeando el vidrio en líneas inclinadas. En algún lugar más allá de la oscuridad, el agua se estaba reuniendo en zanjas, deslizándose bajo grava, encontrando cada viejo camino que los hombres habían olvidado. Arthur tomó el mapa de su padre y lo dobló en el bolsillo de su abrigo. «Daniel, lo noto. ¿Vas a volver a salir?» «No a discutir», dijo Arthur. «Entonces, ¿para qué?» Arthur miró hacia la dirección del puente, para ver qué les dice el agua antes de que decidan no escuchar otra vez. Por la mañana, el condado de Miller parecía como si la noche se hubiera exprimido sobre cada campo bajo. Las zanjas corrían marrones. Los accesos de grava estaban cortados por delgados arroyuelos. El agua se mantenía en el rastrojo de soja y temblaba bajo el viento. A lo largo de la Ruta 16, la obra del puente sin terminar estaba silenciosa de una manera en que las obras no deberían estarlo. Las máquinas estaban allí, los hombres estaban allí, pero nadie se movía rápido. Arthur Bell estacionó en el arcén frente al apartadero, lo bastante lejos para que nadie pudiera decir que interfería. Daniel estaba sentado a su lado, con ambas manos envolviendo un vaso de café de papel que no había tocado. «No deberías bajarte», dijo Daniel. Arthur miró a través del parabrisas. «No tengo pensado hacerlo». Más allá de la cerca, 3 trabajadores estaban de pie cerca de los moldes del pilar del este, mirando hacia el suelo. Uno tenía una pala, otro sostenía una vara de medición. Mark Henson ya estaba allí, con el casco bajo, la chaqueta cerrada y una tableta en una mano. Al principio, Daniel no vio nada. Luego vio la grieta. Era delgada, nada dramática, no más ancha que una línea de lápiz, atravesando un parche de concreto fresco cerca del borde de la cimentación este. Junto a ella, la grava se había asentado más baja que el nivel circundante, dejando una depresión poco profunda donde el agua de lluvia se había acumulado en forma curva. Daniel se inclinó hacia adelante. «¿Eso es malo?» Arthur no respondió rápido. Primero estudió el agua. No se había extendido de manera uniforme. Se había reunido cerca de la entrada, se había deslizado por el terreno bajo y se había doblado hacia el pilar del este como un animal cansado que sigue un viejo camino de regreso a casa. «Ahí fue donde le dije que mirara», dijo Arthur. Dentro de la cerca, Mark se agachó junto a la grieta. Un ingeniero más joven se arrodilló junto a él, señalando algo en la tableta. El contratista estaba de pie con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Arthur no podía oírlos, pero conocía la forma de la conversación. Retraso por lluvia, problema de compactación, asentamiento superficial, manejable. Los hombres tenían muchos nombres para un problema antes de estar dispuestos a llamarlo por su nombre verdadero. Una camioneta del condado entró. El comisionado Ray Whitcomb bajó, sosteniendo una carpeta sobre la cabeza contra la llovizna. No se acercó a la cerca donde estaban Arthur y Daniel. Caminó directo hacia Mark. Daniel observó el rostro de su padre.
Sabías que esto pasaría, dijo en voz baja. Sabía que el agua lo pondría a prueba. Eso no es lo mismo que saberlo, no dijo Arthur. Es la forma que tiene el saber antes de que los hombres lo admitan. Daniel volvió a mirar la obra. Un trabajador con un abrigo marrón desteñido salió del remolque de equipos. Era mayor que los demás, quizá de finales de los 60, con una cojera en la pierna izquierda y el andar lento de un hombre que había pasado la vida en terrenos irregulares. Se detuvo cerca de la depresión, miró el agua y luego se volvió hacia los álamos. Arthur entrecerró los ojos. ¿Quién es ese? Daniel miró el nombre pintado en la lonchera del hombre cuando pasó cerca de la cerca. Parece Pete Lawson. Arthur recordaba a los Lawson, hombres de caminos, hombres de zanjas, hombres que sabían arreglar cosas sin dar discursos. Pete le dijo algo a Mark. Mark negó con la cabeza. Pete señaló hacia los árboles, luego hacia el terreno bajo. Después dijo algo más, y esta vez Mark no negó con la cabeza tan rápido. Arthur abrió la puerta de la camioneta. Daniel le agarró la manga. «Papá, solo voy hasta la cerca. Prometiste que no interferirías. Prometí que no me pondría en medio». Arthur salió al aire húmedo y caminó lentamente hacia la cerca. Daniel lo siguió, sin detenerlo esta vez. Pete Lawson notó a Arthur primero. «Bueno», dijo Pete, lo bastante fuerte para que se oyera. «Si no es el muchacho de Tom Bell». Arthur se detuvo. Hacía años que nadie lo llamaba así. Mark se volvió, con irritación encendiéndose en su rostro. «Señor Bell, este no es un buen momento». Pete miró a Mark. Podría ser exactamente el momento. El comisionado Whitcomb frunció el ceño. «Pete, deja que los ingenieros trabajen». Pete lo ignoró. Sus ojos permanecieron en Arthur. «Tu papá solía llamar a esta zona baja Bell Creek, ¿verdad?» Arthur sintió la mirada de Daniel sobre él. «Antes de la inundación», dijo Arthur. Pete asintió despacio. «Mi tío decía lo mismo. Solía sacar cangrejos de río de aquí cuando era niño. Decía que el arroyo desapareció después de que el condado rellenó la curva». Mark se quedó inmóvil. El ingeniero joven miró su tableta y luego hacia los álamos. La expresión de Ray Whitcomb se tensó. «Los nombres antiguos de las zonas de drenaje no son evidencia técnica». Pete soltó una risa seca. «No, señor. Pero al agua no le importa con qué nombre la archiven». Arthur casi sonrió. «Ya sí». Mark caminó hacia la cerca, manteniendo la voz controlada. «Señor Bell, ¿tomó fotografías de la alcantarilla que mencionó?» Daniel respondió antes que Arthur. «Sí». Arthur se volvió ligeramente, sorprendido. Daniel sacó su teléfono, abrió la imagen que Arthur le había mostrado la noche anterior y la sostuvo a través de la cerca. Mark dudó y luego dio un paso más cerca. La foto no era perfecta. El ángulo era malo. El barro cubría la mitad del borde de concreto. Pero la vieja alcantarilla estaba allí, y el delgado hilo de agua que salía por ella era visible. Mark la estudió más tiempo del que quería. «¿Dónde es esto?», preguntó. «Al sur del campo», dijo Arthur, «justo donde el mapa de 1957 lo marca». Ray Whitcomb intervino. «Podría no tener relación». Mark no le respondió de inmediato. Ese silencio importaba. Por primera vez, el ingeniero no estaba descartando a Arthur en el mismo aliento. Miró de la foto a la depresión junto al Pilar del Este, luego a la fila de álamos, y luego de vuelta a su tableta, como si las líneas limpias allí lo hubieran traicionado. «Revisaremos los datos de drenaje», dijo Mark finalmente. Arthur sabía lo que eso significaba. No era fe, no era disculpa, pero tampoco era risa. Esa fue la primera grieta que importó. Mientras Arthur y Daniel caminaban de regreso hacia la camioneta, Daniel mantuvo los ojos en la obra del puente. «No sabía que alguien más recordara Bell Creek», dijo. Arthur abrió la puerta del conductor. «Mucha gente recuerda cosas», dijo. «Solo esperan a que alguien más las diga primero». Detrás de ellos, Mark Henson estaba de pie junto al Pilar del Este, mientras el agua de lluvia se acumulaba en la depresión poco profunda a sus botas. Esta vez, observó hacia dónde iba, y para esa tarde, empezaría a revisar archivos que nadie en el condado había querido abrir en años. Para el lunes por la mañana, el Pilar del Este había descendido otra vez. «No mucho», dijo el condado al principio. «Menos de 1 pulgada, según la primera medición». Luego una segunda cuadrilla lo revisó con un nivel láser, y el número cambió. Para el mediodía, Mark Henson había ordenado que todos se alejaran de la cimentación hasta que pudiera comparar las lecturas él mismo. Arthur Bell se enteró por Pete Lawson antes del almuerzo. «Cerraron el lado este», dijo Pete. «Nada de concreto hoy, nada de moldes, nada». Arthur estaba de pie junto al mostrador de la cocina,
con el viejo mapa al lado del fregadero. ¿Cuánto se movió? Lo suficiente para que nadie esté bromeando. Arthur cerró los ojos por un segundo. Había querido que escucharan antes de que el terreno demostrara que tenía razón. Tener razón no se sentía como ganar cuando había concreto, dinero y seguridad de hombres de por medio. A las 2, Daniel lo llevó en coche a la obra del puente. Esta vez, nadie le dijo a Arthur que se fuera. La puerta estaba abierta, y Mark Henson estaba de pie cerca de la cimentación con su tableta bajo un brazo y la copia del mapa de Arthur en la otra mano. El agua de lluvia seguía en los puntos bajos. Una línea de tiza en el concreto marcaba dónde la grieta se había extendido más que el día anterior. Mark levantó la vista. Señor Bell, dijo, sin irritación esta vez, sin rechazo cortés. Solo un hombre cansado de pie en el barro, con demasiadas respuestas ausentes. Arthur asintió. Señor Henson. Mark levantó la copia del mapa. Muéstreme dónde marcó su padre el antiguo cauce. Arthur miró a Daniel. Daniel no dijo nada, pero abrió la puerta. Ese pequeño acto casi detuvo a Arthur. Durante semanas, su hijo había intentado mantenerlo fuera de esa pelea. Ahora Daniel sostenía la puerta abierta para que pudiera entrar. Arthur cruzó. En la mesa plegable junto al remolque de equipos, Mark extendió 3 cosas: el plano oficial del puente, la tabla de perforaciones del suelo y el mapa de Thomas Bell. El plano moderno era limpio y preciso. El viejo mapa parecía cansado a su lado, pero por primera vez nadie lo trataba como basura. Arthur señaló la curva de lápiz. El arroyo pasaba por aquí antes de la inundación. Después del 57, el condado rellenó esta curva y cortó el lecho de la carretera por encima. Su pilar queda cerca del borde interior del viejo cauce. Mark siguió la línea con los ojos. Nuestro registro de perforación muestra relleno mezclado hasta 11 pies. En el lado este dijo, lo marcamos como alteración previa de la carretera. Arthur asintió. Era más que eso. Pete Lawson se acercó. Te dije que mi tío lo llamaba Bell Creek. Mark lo miró. ¿Ese nombre era oficial? Lo era, dijo Pete, antes de que dejaran de decirlo. Esa frase colgó más tiempo del que debería. El comisionado Ray Whitcomb llegó en una SUV del condado. Miró a Mark, a Arthur y luego los mapas sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Ray. Una revisión, dijo Mark. Ya tenemos un proceso de revisión. El pilar se está moviendo. Ray bajó la voz. Mark, debemos ser cuidadosos antes de hacer declaraciones públicas. Arthur lo observó. Había miedo allí, pero no del tipo que venía solo de un mal suelo. Mark se volvió hacia el ingeniero joven. Llama al archivo del condado. Pide cualquier registro de drenaje anterior a 1960 sobre Bell Creek Road. Reparaciones por inundación, reconstrucción del lecho de la carretera o desvío de alcantarilla. El rostro de Ray cambió. Solo un poco. Arthur lo vio de todos modos. Puede que no haya nada útil, dijo Ray. Entonces no perdemos nada por pedirlo, respondió Mark. La encargada del archivo se llamaba Helen Draper. Tenía 73 años, hombros estrechos, y era conocida por recordar cajas de expedientes mejor de lo que la gente recordaba cumpleaños. Llegó una hora después con una carpeta de cartón apretada bajo el abrigo. No encontré mucho bajo Bell Creek, dijo, pero encontré algo bajo desvío de inundación. Colocó la carpeta sobre la mesa. La etiqueta estaba mecanografiada, desvaída y casi despegada de la pestaña. Informe de desvío de Bell Creek, 1957. Arthur no la alcanzó. Por un momento, no pudo. Mark abrió la carpeta con cuidado. Dentro había 3 páginas de notas del condado, un diagrama de reparación del camino y una copia al carbón de un memorando firmado por Thomas Bell. Allí estaba el nombre de su padre, no en la memoria familiar, no en una historia contada en la mesa de la cocina, no en una lata de harina, en los registros del condado. Mark leyó en silencio primero. Luego leyó en voz alta. El capataz Bell advierte que el relleno colocado sobre la antigua curva del arroyo puede redirigir el flujo subterráneo bajo el lecho de carretera, propuesto a menos que se corte un desvío de drenaje bajo el nivel del suelo. Nadie habló. Arthur miró las palabras hasta que se le nublaron. Daniel se inclinó más cerca. ¿El abuelo escribió eso? Arthur tragó. Sí. Mark pasó otra página. El diagrama de reparación coincidía casi exactamente con el mapa a lápiz. Cauce viejo, nuevo socavón, arcilla blanda, presión en la alcantarilla. Entonces Mark frunció el ceño. Debería haber una página de recomendación. Ellen Draper se ajustó a los lentes. Se suponía que la había. ¿Qué quiere decir? El índice enumera 4 páginas, dijo.
Esta carpeta tiene 3. Ray Whitcomb dio un paso adelante. Los archivos viejos pierden páginas todo el tiempo. Eso no prueba nada. Helen lo miró con la expresión tranquila de una mujer que había pasado 50 años viendo a los funcionarios disgustarse con el papel. No dije que probara nada, dijo. Dije que falta. Mark revisó la carpeta otra vez. La 4ª página había desaparecido. La conclusión, la parte que habría dicho lo que Thomas Bell recomendaba oficialmente. Daniel miró a Arthur. Esta vez no había vergüenza en su rostro, solo conmoción. Todos esos años, dijo Daniel en voz baja. ¿Tenían un registro? Arthur no respondió. Estaba mirando la firma de su padre. Thomas Bell. Sencilla, firme, segura. Durante casi 70 años, los hombres habían hablado de Thomas como si hubiera sido descuidado, terco o estuviera equivocado. Pero allí, en una carpeta desvaída del condado, su advertencia descansaba exactamente donde él la había dejado. Mark cerró la carpeta con cuidado. Estamos suspendiendo el trabajo en el Pilar del Este, dijo. Ray se volvió bruscamente. No tienes autoridad para tomar esa decisión solo. Tengo suficiente movimiento en la cimentación y suficiente conflicto en el registro de drenaje para recomendar una suspensión inmediata. Eso le costará al condado miles por día. Mark miró la grieta en el concreto. Continuar podría costar más. Arthur miró hacia el campo bajo, donde los álamos formaban una curva en la tarde gris. Daniel estaba a su lado, más cerca ahora de lo que había estado en la sala de reuniones. Lo siento, dijo Daniel. Arthur mantuvo los ojos en los árboles. ¿Por qué? Por pensar que esto era solo por el abuelo. Arthur dobló el viejo mapa lentamente. Siempre fue por él, dijo, pero nunca fue solo por él. Al otro lado de la obra, Mark empezó a dar órdenes, nuevas mediciones, comparación del suelo, solicitudes de archivo, revisión de drenaje, no más vaciado cerca del Pilar del Este hasta entender qué se había pasado por alto. Pero Arthur ya conocía la siguiente pregunta. Si la advertencia de Thomas Bell había estado en los registros del condado todo el tiempo, ¿por qué todos habían pasado casi 70 años fingiendo que no existía? ¿Y quién se había llevado la página que más importaba? Para la mañana siguiente, el puente ya no era solo un problema de construcción, era un problema del condado. El periódico local publicó una pequeña nota en la página 3. Se pausa el trabajo en el puente de la Ruta 16 por preocupación en la cimentación. No mencionaba a Arthur Bell por nombre, no mencionaba a Thomas Bell. Solo decía que los ingenieros estaban realizando una revisión adicional de drenaje tras las lluvias recientes. A Ray Whitcomb le gustaban palabras así. Adicional, revisión, preocupación. Hacían que un error sonara como papeleo. A las 9, Ray convocó una reunión de emergencia en el edificio del condado. Esta vez no estaba abierta al público. Mark Henson estaba allí con su tableta, 2 administradores del proyecto, el contratista, Helen Draper del archivo y Arthur Bell, que había sido invitado solo porque Mark insistió. Daniel fue con él. Ray lo notó. Necesitamos mantener esto controlado, empezó Ray. Hasta que tengamos hallazgos formales, nadie se beneficia con especulaciones. Mark parecía cansado. El Pilar del Este se movió. El registro de drenaje contradice las suposiciones actuales del sitio. Eso no es especulación. Tampoco es una conclusión, no dijo Mark. Pero es suficiente para detener el trabajo. El contratista se movió en su silla. Cada día que estamos parados, el equipo cuesta dinero. Las cuadrillas cuestan dinero. Los retrasos cuestan dinero. Arthur estaba sentado en silencio con el sombrero en las manos. Entendía el dinero. Había pasado su vida parchando caminos con presupuestos demasiado pequeños para el daño que el invierno dejaba atrás. Pero el dinero tenía una forma de hacer que los hombres pasaran deprisa por encima de aquello que les costaría más después. Ray se volvió hacia Mark. Propongo que traigamos un consultor externo. Revisión independiente completa. Proceso limpio. Los ojos de Mark se estrecharon apenas. Eso podría tomar semanas. Entonces tomará semanas. La cimentación ya muestra movimiento. Por eso necesitamos distancia profesional. Arthur levantó la vista entonces. La distancia no cambiará el terreno. La mandíbula de Ray se tensó. Señor Bell, con respeto, usted no es ingeniero autorizado. No, dijo Arthur. Soy el hombre que les dijo a dónde iría el agua antes de que fuera allí. La sala quedó inmóvil. Daniel miró a su padre y luego a Ray. Por una vez, no parecía avergonzado. Ray se recostó. Esta es exactamente la clase de declaración que debemos evitar. Mark colocó el mapa copiado de Thomas Bell junto al plano oficial del puente. Hay una forma más rápida de confirmar el problema. A Ray no le gustó cómo sonó eso. ¿Qué forma? Una zanja de prueba, dijo Mark.
a lo largo del presunto cauce antiguo, justo al este del pilar. Excavación superficial primero. Si el mapa del señor Bell está equivocado, lo documentamos y seguimos adelante. Si tiene razón, ajustamos antes de que la estructura quede comprometida. El contratista exhaló por la nariz. ¿Quiere excavar la zona de trabajo por una página perdida y un mapa viejo? Quiero verificar lo que el sitio ya nos está diciendo. Ray negó con la cabeza. Absolutamente no. No sin aprobación de consultor. Helen Draper, que había estado callada hasta entonces, abrió su carpeta. También está el asunto de la cuarta página desaparecida, dijo. Ray se volvió hacia ella. Helen, los archivos viejos pierden páginas. Algunos sí, dijo ella. Pero este no perdió el índice, no perdió el memorando, no perdió el diagrama, perdió la conclusión. Nadie respondió. Era el tipo de silencio que Arthur reconocía. El que venía cuando la gente no se había quedado sin palabras, solo sin palabras seguras. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Por qué importa eso? Helen lo miró. Porque la conclusión es donde habría estado la recomendación oficial de Thomas Bell. La voz de Daniel se endureció. Entonces alguien debería estar buscándola. Ray le lanzó una mirada fría. Señor Bell, este es un asunto del condado. Daniel sorprendió a Arthur al no echarse atrás. Se convirtió en un asunto de los Bell cuando el condado dejó que la gente llamara equivocado a mi abuelo durante casi 70 años. Arthur miró a su hijo. Ahí estaba. No disculpa esta vez. Defensa. Mark levantó la tabla de perforaciones del suelo. Soy responsable de la seguridad de este diseño. Si se omitió drenaje histórico, necesito saberlo antes de que alguien vacíe otra yarda de concreto. Ray bajó la voz. ¿Y si esto se hace público? Si la gente empieza a decir que el condado ignoró advertencias de 1957, ¿entiendes lo que eso le hace a este proyecto? Mark respondió en voz baja. Entiendo lo que hace un puente fallido. El contratista miró de Ray a Mark y supo cuál de los dos tenía más probabilidades de ser culpado si el puente volvía a moverse. Arthur se puso de pie lentamente. Todas las cabezas se volvieron hacia él. Mi padre pidió un desvío de drenaje, dijo. No tienen que creerme. Ni siquiera tienen que creerle a él. Excaven la zanja. Dejen que el terreno responda. Ray frotó el pulgar por el borde de su pluma. ¿Y si nos negamos? Arthur miró la ventana, más allá de la cual los campos bajos se extendían hacia la obra del puente. Entonces la próxima lluvia responderá más fuerte. Esa tarde, Mark fue a la obra sin esperar a que Ray se sintiera cómodo. No lo llamó excavación completa. Lo llamó observación preliminar del subsuelo. Ray podía discutir con el lenguaje claro, pero le resultaba más difícil discutir con la cautela técnica. Daniel llevó a Arthur y estacionó cerca del mismo apartadero de antes. Esta vez, no los mantuvieron detrás de la cerca. Se quedaron cerca de la zona de trabajo mientras una pequeña excavadora se colocaba en posición. Pete Lawson observaba junto a un camión de volteo. Ya era hora, murmuró. El cucharón mordió el terreno al este del pilar. Al principio, solo levantó grava húmeda y tierra marrón. Nada dramático, nada que hiciera confesar a un hombre. Ray, que había venido a pesar de sí mismo, estaba de pie con los brazos cruzados, como si la decepción todavía pudiera salvarlo. Mark ordenó al operador seguir la línea que Arthur había marcado. El cucharón cortó más profundo. Apareció una capa más oscura, luego arcilla azul grisácea. Arthur sintió que Daniel se movía a su lado. El operador se detuvo y miró a Mark. Mark Seatzerzu. Siga, dijo. El cucharón raspó de nuevo, y esta vez golpeó algo que sonó sordo contra el metal. No era Hawk, no era concreto nuevo, algo más viejo. Pete Lawson se quitó la gorra. Arthur no se movió. Ya conocía el sonido del trabajo enterrado cuando el hierro lo encontraba. Mark levantó una mano para indicar al operador que se detuviera. Todos se inclinaron hacia adelante. La zanja se había abierto apenas lo suficiente para mostrar el borde de piedras redondeadas de arroyo, apretadas bajo la arcilla, colocadas en una curva que coincidía con la vieja línea de lápiz del mapa de Thomas Bell. Ray Whitcomb no dijo nada. Por primera vez, parecía tenerle miedo al terreno. Mark se volvió hacia Arthur. ¿Qué estamos viendo? Arthur mantuvo los ojos en la zanja. El viejo cauce del arroyo, dijo. Y si su cucharón lo sigue otros 10 pies, van a encontrar el resto de lo que cubrieron. El viento se movió por la obra. Nadie se rió. Nadie siquiera fingió hacerlo, porque el terreno por fin había empezado a hablar en un idioma que ni siquiera el condado podía archivar. La zanja no necesitó ser profunda para que la verdad empezara a mostrarse. Al principio solo había barro y grava mojada. Luego vino la arcilla azul grisácea que Arthur esperaba. Debajo de eso,
La excavadora descubrió piedras redondeadas de arroyo, empaquetadas en una curva demasiado suave para ser aleatoria. Yacían bajo el campo como una columna enterrada. Mark Henson bajó a la zanja y limpió la pared con una pala. Nadie habló mientras trabajaba. El ingeniero joven estaba arriba con una cámara. Pete Lawson se apoyaba en su pala. Daniel permanecía junto a Arthur, tan cerca ahora que sus mangas casi se tocaban. Mark presionó el pulgar contra la arcilla y luego miró a lo largo de las piedras expuestas. Esto fue un cauce activo, dijo. Arthur asintió una vez. Mark miró hacia el pilar del este y pusimos carga justo en el borde. Ray Whitcomb estaba a 10 pies de distancia, pálido bajo su gorra del condado. ¿Podemos confirmar eso sin especular?, preguntó Ray. Mark se levantó despacio, con barro manchándole una rodilla del pantalón de trabajo. Acabamos de hacerlo. Para el final de la tarde, la zanja había seguido la línea del viejo arroyo lo suficiente para hacer inútil la negación. Las piedras enterradas curvaban exactamente donde Thomas Bell las había dibujado. El agua se filtraba por la pared de arcilla en hilos finos y constantes. No corría a torrentes. No era dramática. Solo estaba presente, paciente. Durante casi 70 años, aquella agua había sido llamada escorrentía, filtración, drenaje, inconveniente, cualquier cosa excepto lo que era. Un arroyo que nunca se había ido del todo. Helen Draper llegó antes del atardecer con otra carpeta apretada contra el pecho. Parecía preocupada. Encontré algo, dijo. Ray se volvió bruscamente. Helen, ella no lo miró. Miró a Arthur. No estaba en el archivo del condado, dijo. Estaba en una caja de donación privada del patrimonio de Margaret Pike. Ella fue secretaria de la Comisión de Caminos a finales de los 50. Arthur recordaba vagamente el nombre. Su madre dijo una vez que Margaret Pike tomaba notas como si creyera que la historia podría pedirlas más tarde. Helen abrió la carpeta sobre el capó de la camioneta de Mark. Dentro había una copia al carbón del informe de desvío de Bell Creek. 4 páginas. Arthur miró la última página antes de que nadie la tocara. La conclusión desaparecida. Mark la leyó primero. Luego miró a Arthur, y cualquier distancia profesional que había intentado mantener desapareció. Señor Bell, dijo en voz baja, su padre recomendó una zanja de desvío, una alcantarilla más profunda y ninguna estructura de carga sobre el antiguo cauce sin refuerzo. A Arthur se le apretó la garganta. Helen señaló la parte inferior de la página. Fue recibido por la oficina del condado el 2 de abril de 1957. Daniel se acercó. Entonces lo tenían. Sí, dijo Helen. Mark siguió leyendo. Hay más. El párrafo final establecía que continuar sin corrección de drenaje probablemente causaría socavación, movimiento subterráneo y asentamiento a largo plazo bajo cualquier lecho de carretera o cimentación estructural futura colocada cerca del antiguo cauce. Asentamiento a largo plazo. Esas palabras no eran sentimentales, no eran superstición de viejo granjero. Eran lo bastante claras para cualquier ingeniero de cualquier década. Ray extendió la mano hacia la carpeta, pero Helen puso la suya encima. Todavía no, dijo. Todos la miraron. Helen sacó otra hoja de la parte posterior. Margaret Pike también guardó un memorando. La voz de Ray se volvió plana. ¿Qué memorando? Helen leyó la página. Describía una reunión entre funcionarios del condado y Hollis, Whitcomb Construction, el contratista contratado para reconstruir Bell Creek Road después de la inundación. La empresa ya había comprado relleno, programado equipo y asegurado reembolso de emergencia con base en la alineación original. Cambiar el plan de drenaje retrasaría el pago y aumentaría el costo. Daniel miró a Ray. Whitcomb Construction. La boca de Ray se abrió y luego se cerró. La empresa de mi abuelo, dijo finalmente. Eso fue hace mucho tiempo. Arthur no se movió. Ellen continuó. El memorando dice que la recomendación del capataz Thomas Bell fue considerada financieramente disruptiva y que la discusión de drenaje alternativo debía eliminarse del resumen final del proyecto. El rostro de Mark se endureció. ¿Eliminada por quién? Helen miró el memorando. Tiene las iniciales RW. Ray tragó. Podría ser cualquiera. Pete Lawson soltó una risa breve, sin humor. No había muchos R.W. Whitcomb dirigiendo la oficina de caminos del condado en 1957. Arthur no dijo nada. Estaba mirando la firma de su padre, Thomas Bell. Durante la mayor parte de su vida, Arthur había imaginado que este momento se sentiría como alivio. Pensaba que, si alguna vez llegaba la prueba,
algún viejo peso se levantaría. Pero la prueba también tenía peso. No solo limpiaba a los muertos, preguntaba a los vivos qué harían después. La voz de Daniel tembló. ¿Lo arruinaron por un contrato? Ray se volvió hacia él. Yo no arruiné a nadie. Ni siquiera había nacido, no dijo Daniel. Pero estabas listo para enterrarlo otra vez. Esa frase cortó más profundo, porque era lo bastante cierta para hacer que Ray apartara la mirada. Mark dobló el informe con cuidado. Tenemos que notificar a la Junta, al inspector estatal y a nuestra oficina de responsabilidad. El diseño tiene que cambiar. El contratista maldijo entre dientes. Eso podría retrasarnos meses. Arthur miró la zanja, el pilar del este, las piedras del arroyo brillando en la arcilla mojada. Luego miró a Ray. Un hombre más joven quizá habría disfrutado aquello. Tal vez habría dejado que el silencio castigara la sala. Tal vez habría exigido renuncias antes de ofrecer una palabra más de ayuda. Arthur estaba lo bastante cansado para sentirse tentado. Pensó en su padre volviendo a casa sin su chaqueta del condado. Pensó en Ruth Bell entregándole la lata de harina. Pensó en todos los años en que los hombres habían confiado en Thomas en privado, pero lo habían abandonado en público. Luego miró el puente sin terminar. Los autobuses escolares necesitaban ese cruce. Los granjeros lo necesitaban. Las ambulancias lo usarían. Familias que nunca habían oído el nombre de Thomas Bell conducirían sobre él en tormentas y noches de invierno. Arthur podía dejar que el condado se ahogara con su vieja mentira, o podía asegurarse de que nadie más pagara por ella. Se acercó al borde de la zanja. Mi padre pidió un desvío, dijo. Tenía razón entonces. La tendría ahora. Mark se volvió hacia él. Arthur señaló con su bastón, siguiendo la curva de las piedras expuestas. Corten el drenaje a lo largo del viejo cauce. No peleen contra él. Denle un lugar a donde ir. Refuercen el pilar del este desde el lado oeste, no recto hacia abajo dentro de la arcilla, y dejen de tratar ese campo como si hubiera olvidado lo que era. Mark escuchó sin interrumpir. Ray parecía más pequeño que en cualquier reunión. ¿Nos ayudaría?, preguntó Ray. Arthur lo miró durante un largo momento. No voy a ayudarlos a ocultar lo que pasó. El rostro de Ray se tensó. Arthur continuó. Ayudaré a evitar que ese puente falle. Pero el informe de mi padre vuelve al registro del condado. Completo, público, con su nombre. Daniel asintió antes que nadie. Luego Mark dijo, de acuerdo. Helen cerró la carpeta. Certificaré la copia. Pete Lawson volvió a ponerse la gorra. Ya era hora de que escucharan al viejo. Arthur miró una vez más el agua filtrándose por la pared de la zanja. Por primera vez en casi 70 años, no estaba oculta. Tampoco Thomas Bell. Al atardecer, el puente ya no era solo una historia sobre suelo malo. Era una historia sobre una advertencia enterrada por ganancias, un apellido familiar arrastrado por el barro, y un anciano que aún así eligió salvar el camino después de que el camino le había fallado a su padre. Y ahora, el condado de Miller tendría que decidir cómo se veía una disculpa cuando la verdad venía con firmas. La siguiente reunión de la Junta del Condado estaba llena antes de empezar. Esta vez, nadie se rió cuando Arthur Bell entró. La gente se volvió, pero no como antes. Los granjeros se quitaron las gorras. Algunos trabajadores de construcción asintieron. Pete Lawson estaba junto a la pared del fondo con los brazos cruzados, con el aspecto de un hombre que había esperado mucho tiempo para ver a la persona correcta entrar de nuevo en la sala equivocada. Daniel caminaba junto a su padre, no detrás de él. Mark Henson estaba en la mesa del frente con los planos corregidos del puente, las fotografías de la zanja y una copia certificada del informe de 1957 de Thomas Bell. Sus botas no estaban limpias esta vez. El barro todavía marcaba los bordes, y de algún modo eso hizo que Arthur confiara más en él. El comisionado Ray Whitcomb también estaba allí. No dio el discurso principal. Esa había sido su elección. En cambio, se quedó con los otros funcionarios del condado y dejó que Helen Draper leyera la dedicatoria. Su voz era firme en el aire frío. Este puente se dedica en reconocimiento a Thomas Bell, capataz de la cuadrilla de caminos del condado de Miller, cuyo informe de desvío de Bell Creek de 1957 preservó el conocimiento del antiguo cauce bajo este cruce, y a las generaciones de trabajadores de caminos cuya sabiduría de campo ayudó a mantener en movimiento a este condado. Arthur miró la placa. Por un momento, no vio a la multitud, el puente ni la cinta. Vio a su padre colgando la chaqueta del condado en el gancho junto a la puerta. Vio a su madre poniendo café al lado de un hombre
que había dibujado la verdad en el reverso de una factura de alimento para ganado. Vio una lata de harina en una repisa de la despensa. Daniel estaba lo bastante cerca para oír respirar a Arthur. ¿Estás bien?, preguntó. Arthur asintió, pero no habló. Algunos nombres tardaban mucho en volver a casa. Después de cortar la cinta, la gente cruzó el puente despacio, como si la velocidad faltara al respeto a lo que había ocurrido allí. Un autobús escolar pasó primero, vacío salvo por el conductor, que tocó la bocina 2 veces. El sonido se extendió sobre los campos bajos y se desvaneció entre los álamos. Pete Lawson se secó un ojo y fingió que había sido el viento. Mark se acercó a Arthur con una copia enmarcada del viejo mapa. El original pertenece al archivo, dijo. Helen tiene la vitrina lista, con control de clima, etiqueta adecuada. El informe completo al lado. Arthur miró la copia enmarcada. Las líneas de lápiz seguían siendo tenues. El papel todavía parecía demasiado frágil para haber cargado tanto peso. ¿Qué dirá la etiqueta?, preguntó Daniel. Mark le entregó una pequeña tarjeta impresa. Daniel la leyó en voz alta. Mapa de campo de Bell Creek, dibujado por Thomas Bell, marzo de 1957. Presentado como evidencia de apoyo en la corrección del proyecto del puente de la Ruta 16 del condado de Miller. Arthur apartó la mirada hacia el agua. Presentado como evidencia. No rumor, no queja familiar. Evidencia. Una niña cercana tiró de la manga de su abuelo y señaló el mapa enmarcado. ¿Por qué es importante ese papel viejo?, preguntó. Su abuelo pareció inseguro, así que Arthur respondió. Porque el suelo dijo la verdad, dijo, y ese papel recordó cómo leerla. La niña pareció pensarlo, y luego asintió como si tuviera perfecto sentido. Tal vez para los niños lo tenía. Más tarde, después de que la mayor parte de la gente se fue, Arthur y Daniel caminaron hasta el costado del puente. Debajo de ellos, el canal de drenaje curvaba bajo la estructura, revestido de piedra, llevando una delgada cinta de agua clara por la tarde fría. Daniel apoyó las manos en la baranda. Odiaba ese mapa, dijo en voz baja. Arthur lo miró. Daniel mantuvo los ojos en el agua. No realmente el mapa, supongo. Odiaba lo que la gente pensaba cuando lo veía. Odiaba sentir que todavía cargábamos algo que nadie más creía. Arthur asintió lentamente. Eso es algo pesado de heredar. Siento que lo cargaras solo. Arthur no respondió de inmediato. Luego dijo, no lo cargué solo. Solo pensé que sí. Daniel lo miró entonces. Al otro lado del pueblo, en el archivo del condado, Helen Draper colocó el informe completo de Thomas Bell dentro de una vitrina de vidrio. La conclusión desaparecida estaba junto al mapa de campo. El memorando de Margaret Pike estaba debajo. No escondido, no suavizado, no archivado bajo un nombre más seguro. Los niños lo verían en excursiones escolares. Los trabajadores de caminos lo verían durante la capacitación. Los ingenieros lo verían cuando el condado enseñara a los nuevos empleados por qué importaban los registros antiguos. Y tal vez, dentro de muchos años, alguien construiría algo en el condado de Miller y haría una pregunta más antes de vaciar concreto. Arthur permaneció en el puente hasta que el sol cayó bajo detrás de los álamos. El aire se volvió más frío. Daniel preguntó si estaba listo para irse. En un minuto, dijo Arthur. Escuchó. Debajo del puente, el agua se movía sobre la piedra con un sonido tan silencioso que la mayoría de la gente lo habría pasado por alto. Pero Arthur lo oyó. Pensó que su padre también lo habría oído. El mapa alguna vez había sido llamado inútil. Arthur ya nunca los corregía. Solo se quedó de pie en el puente nombrado por el hombre que lo dibujó, escuchando mientras el viejo arroyo llevaba la verdad de regreso a casa.